¿Se parece a qué momento histórico? Si es que se parece, económicamente hablando. Vos sabés que creo que no hay ninguno. Hace poco se estaba hablando de, digamos, de la tarea que tuvo que hacer Remeslenikov y después Labaña, si se parece o no se parece. Francamente yo no lo veo parecido. Es cierto que hay mucha insatisfacción monetaria, económica, financiera, pongámosle por ese lado, pero nunca habíamos tenido el tipo de restricciones a exportar que tenemos ahora, no habíamos tenido... bueno, el nivel de pobreza es obvio que tampoco lo teníamos y hemos ido castigando. Entonces, la parte económica propiamente dicha de que tenemos un déficit cuasi fiscal que vuela, que el tipo de cambio salta, etcétera, eso sí, lo hemos tenido lamentablemente varias veces. Pero la parte de la estructura de la economía nunca estuvo tan dañada como ahora. Qué interesante. Cada vez que yo hablo del dólar, que los que somos ignorantes de la economía, para eso es un termómetro, Francisco Pancho Olivera me dice, pero ¿por qué es un producto más sometido a oferta y demanda? ¿Por qué? Pero digo, hoy veo 4.20 Sí. y me agarro la cabeza. ¿Está bien que me agarre la cabeza? Está bien que te agarres la cabeza porque eso quiere decir que el dólar y la lechuga y las zapatillas y la pizza y la nafta, todo va subiendo al mismo tiempo, porque efectivamente es un producto más. Lo que pasa es que como es un producto muy representativo, bueno, el gobierno le pone un montón de restricciones adicionales a lo que pondrías en otra. O sea, hoy no tenés cepo para comprar tomates, sí tenés para comprar dólares. Hay todo un mito de que si es legal o ilegal, que digamos que y el peor de los mitos es que los dólares son del gobierno. El Estado no puede acumular reservas. Bueno, ¿y los particulares qué? El sector privado, que somos los que trabajamos y producimos, el sector exportador, que es que por definición el que genera los dólares, no los puede conservar. Entonces ahí tenemos un tema muy complejo porque hay una concepción de que el exportador debe entregar sus dólares al Banco Central. Y hoy, esto no ha sido habitual, pero hoy tenemos tres agravios para un exportador. Tienen que entregar al tipo de cambio oficial, tienen retenciones y tienen algo que se llama obligación de liquidar divisas. O sea, vos tenés que entregarle rápidamente, en un tiempo cortito, los dólares al Banco Central. Cuando a lo mejor yo tengo una amiga que hace carteras. Ella hace las carteras, ya no. Las mandaba afuera y hasta que su cliente no las vendió, no le pagaba. Claro. Bueno, y ese periodo de tiempo es bastante más largo que el Banco Central te exige que las traigas. Entonces ahí hay una serie de distorsiones que se hacen muy difíciles. Para mercados como los de cereales, ya es muy ágil, etcétera, las propias exportadoras tienen financiación, pero para todo lo que sea un nuevo mercado, un nuevo cliente, nadie te paga anticipado. Todo el mundo dice, déjame ver qué es esto, déjame que lo pruebe, a ver si le gusta a mis clientes y recién te lo pago. Eso, y aparte, tiene una lógica comercial irrefutable, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, ahora con el dólar soja, eso no está, es todo lo contrario. Fíjate, mira, el dólar soja, que uno dice, le dan un dólar a 300, tiene un montón de consecuencias económicas y monetarias que hablamos, pero básicamente la resolución del dólar soja son 10 páginas. Entonces, restricciones de acá, restricciones de allá, que tenés que hacer esto, que tenés que hacer lo otro, que no podés hacer esto o lo otro. Entonces, es tan complicado ver qué empresa entra dentro de esa categoría, además de que han excluido sectores completos, por ejemplo, sector ganadería, vacuna, porcina y aviar, todo lo que sea lácteos, no está incluido. Entonces, vos decís, bueno, pero mis insumos sí van subiendo y tengo que seguir vendiendo a 2.20 en menos tensiones. Entonces se complica mucho. O sea, pero es todo un concepto muy complejo. O sea, no es que vende tu dólar al mejor precio que puedas. Si vas por un arbolito en la calle que querés comprar o vender, te fijas en 1, 2 o 3 cuál te va mejor y ya está. Y ahí vas. Y en cambio esto tiene una serie de restricciones muy fuertes. Razón por la cual cada vez entran menos dólares. Dijiste algo que es muy interesante, me parece que no se parece a ninguna historia, a ningún momento histórico por este encepamiento, por decirlo de alguna manera. ¿Se parece a alguna otra economía en el mundo? ¿Pasó esto que nos pasa acá en algún otro lugar o pasa? Ha habido restricciones fuertes en otras economías, pero no tanto, y termina siempre en una forma en donde o la economía se va apagando, cada vez hay una sensación de desaliento, de recesión, de la cual no se sale, o con una explosión. Nosotros hemos tenido fuertes restricciones en muchas economías de guerra, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, tenías que entregar hasta las ollas para que pudieran hacer municiones, pero no estamos en guerra. En otros países, cuando ha habido una situación de alta conflictividad,
también ha habido alguna recesión, pero sobre un sector en determinadas circunstancias muy especiales. Acá lo tenemos masivo, las importaciones, por ejemplo, el control es a mano, digamos, ¿no? En el sentido que es, un señor decide vos sí, vos no, esto sí, esto no, la famosa CIRA o CIRASE. Y bueno, porque el gobierno dice, mira, tengo pocos dólares, así que voy a decidir a quién se lo doy. Arbitrariamente, ¿no? No hay, que yo conozca, una resolución que indique, bueno, todas estas son las prioridades y estos vienen al final. Por ejemplo, yo diría, drogas oncológicas tienen que estar arriba de todo. Obvio. Pero te puedo contar una anécdota simpática. Para el año pasado, para hacer los espumantes, viste que hay un alambrito que se le pone arriba, un capuchoncito. Bueno, ese alambrito, por lo menos en la que yo conozco, es importado. Una cosa que vale centavitos, pero no había. Y no se lo podés exponer en cualquier momento. El champán lo tiene que recibir en el determinado momento y que vaya generando ahí sus burbujitas, la fuerza, lo que a uno le gusta. No había. Entonces terminás haciendo canje entre las empresas que sí tenían, encontraste en una caja del fondo. O sea, una cosa tan chiquitita podría haber destruido un producto de enorme importancia que solo se vende en ese momento. Pero hay muchas otras cosas. Es decir, ¿cómo definís si está bien o está mal traer algunas actividades? Y es un trabajo muy difícil que tiene la Secretaría de Comercio, que se lo ha autoimpuesto, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa? Apaga la cámara. Coimean. Porque te dicen, a vos sí te la doy, a vos no te la doy, a menos que... Bueno, hay un modo... Ahí volví a prender la cámara. Claro. Es tremendo. Ahora, cuando el presidente, salvo que quieras interpretarlo psicológicamente el presidente, lo cual me daría una gran ayuda, pero cuando el presidente dice, bueno, lo que nos pasa es por la guerra y por la pandemia, o lo dice también la vocera. Sí. Hoy veíamos de vuelta con Pancho el nivel de emisión de Europa y Estados Unidos, sí, un poco más durante la pandemia, pero que luego se va corrigiendo. Y la Argentina vuela y la guerra fue para todos. Cuando dicen eso, ¿se lo creen o están zaraseando? Yo creo que tienen tan incorporado que hay que dar un discurso para terceros que al final se lo terminan creyendo, al final. De la misma manera que dicen, bueno, Cristina no está en este gobierno, o Cristina dice que ella no es responsable de este gobierno, de la misma manera que dicen que es prioritario que estamos haciendo un montón de cosas para la niñez en Argentina y vos sabés que los chicos tienen desnutrición y no tienen educación. Yo creo que se van autogenerando y si no tenemos el diario de Irigoyen, ¿te acordás que se decía que le escribían las buenas noticias? Más grande del universo, porque digamos, no puede ser que crean que todo está bien en Argentina. Y no te tenés que ir muy lejos, ¿eh? Mirás en el auto cuando están volviendo Olivos, pasan y ven lo que... Y ven, yo digo, ven el supermercado. Asumo que algún familiar les debe decir, che, aumentó 200 y pico el pollo. Pero decís, cuando dicen para terceros, ¿a qué terceros te referís? Hay dos formas. La forma que ellos lo ven es sus votantes o la gilada. O los enemigos, que son los que no los votarían. No, yo creo que no hay un respeto por nosotros, por los ciudadanos, no hay un respeto. O sea, no te están diciendo, miren muchachos, hay un verdadero problema, vamos a ir haciendo lo mejor que podamos, o no hay problema, no se asusten, ¿por qué se preocupan por esto? ¿No ven que está viniendo ya el nuevo crédito de no sé dónde? Pero no nos respetan. Es tremendo, ¿no? O sea, sobre todo para aquel que sigue creyendo... ¿Qué te pasa cuando encontrás con un kirchnerista de buena fe, quiero decir? No, hay muchas, sí. Viste que los hay. No digo el que tiene la preventa, el que tiene el negocio, el que consigue el carro, y te dice, A, nos robaron, B, no es verdad que no hay reservas, C, la inflación es culpa de Diana Mondino, Novarecio y los grupos económicos. A ver, cuando te encontrás con gente que piensa así, si es de buena fe, uno puede hablar de datos o dar otra explicación. Cuando no hay buena fe, bueno, no hay forma de hablar. Pero cuando hay buena fe, generalmente se toma un solo punto en la historia. Ejemplo, Macri nos endeudó. Es cierto, pero nos endeudó porque había déficit. Déjame explicarte eso. Macri nos endeudó 100 años. No. De las cosas mejores que se hizo durante el gobierno de Macri es que nos endeudó para dentro de 100 años, no durante 100 años. Muy distinto. Ahora estamos todos preocupados por lo que le llaman la montaña o la pared de vencimientos que se te vienen, que están ahí, mientras que el otro era para pagar allá. Cuando decís eso, dice, ¿en serio me estás diciendo? Sí, mira. Y ahí, en ese tema, bueno, quedan convencidos. No necesariamente van a quedar convencidos en todo, porque bueno, uno tiene distintas percepciones.
a mí lo que me da la sensación es que hay mucha gente que de verdad cree que la única posibilidad de que algo mejore es si lo hace el Estado. Y eso a mí me parece que es un disparate. Primero porque estás dejando tu propia responsabilidad en el camino, ¿no? O sea, digamos, es como cuando a mis hijos les iba mal en una prueba, diciendo a los demás también les fue mal. No, pará, bueno, claro. Vos tenías que estudiar. O sea, y hubo alguien que se sacaron 10, sí, la fulana y la mengana. Ah, ¿no será que ya sí estudiaron? Bueno, acá nos está pasando de delegar en el Estado una cantidad de responsabilidades que no parecen razonables, ¿no? Y asumís que todo debe ser hecho así. Pues te pongo un ejemplo económico grande, el gasoducto. Argentina podría haber empezado a desarrollar Vaca Muerta de 2007-2008, recién estamos empezando, por muchas razones, y el gasoducto bendito, ¿por qué tiene que ser estatal? Porque ¿quién va a ganar plata con eso? ¿Quién va a manejar ese gasoducto? ¿Quién va a vender el gas? ¿Quién lo va a comprar? ¿Por qué estatal? Justamente, si eso es un negocio, deja que se lo paguen, lo estamos pagando entre todos los argentinos para que hagan negocio algunos. Entonces la respuesta es, bueno, no, pero el Estado les va a cobrar impuestos, por supuesto, y probablemente les cobraría aún más impuestos si cada uno lo hubiera hecho hace un tiempo, lo hiciera más barato, lo hiciera más rápido, etcétera, y sabrían discutir qué hacer. Ese es un ejemplo simple. Claro, pero ahí hay una cuestión filosófica o de viveza. Filosófica, los que dicen el Estado, el igualador, el que nos da las mismas posibilidades y demás, que podría ser ideológico. Lo otro que es un negocio, porque decido yo quién, mis amigos y etcétera. Bueno, dejemos de lado la corrupción, o el negocio, o los favoritismos, o el cronismo, que digamos que es el capitalismo de amigos. Vamos a la parte de igualdad. ¿La igualdad en qué consiste? Que si yo quiero andar por ese camino, debería poder pasar. Y si hay que pagar peaje, que todos paguemos peaje en una autopista, por ejemplo. Pero no me digas que hay igualdad en el acceso a la educación. Claro. No me digas que hay igualdad en las posibilidades de participar en un deporte. No me digas que hay igualdad en una persona que tenga un talento musical, que pueda acceder a instrumentos musicales. Cuando yo era chica y estudiaba en el conservatorio, teníamos instrumentos para todo. Ahora, si no lo tenés vos, no podés. No podés. Entonces, ¿dónde está la igualdad? ¿Dónde está la igualdad? No, aparte digo, hay algo empíricamente probado que es la seguridad supuestamente está en manos del Estado, pero la ha privatizado de hecho, porque si no tenés cámaras, alarmas, Sí. la educación lo mismo, y etcétera, etcétera. Pero es que eso es absurdo, porque hay 3 funciones que tiene el Estado básicas. Indiscutible, me parece. Indiscutible, que son defensa, seguridad y justicia. O sea, defendamos a los que estamos viviendo en este país de ataques del exterior, que sería defensa, de problemas entre nosotros, que es la seguridad, y de la justicia cuando es algún otro problema. Esas son las 3. Además, cualquier sociedad moderna hace un gran esfuerzo en generar, en disponer de salud y educación, no necesariamente gratuita, pero que haya disponibilidad de educación y salud para todo el mundo. Después tenés además infraestructura, pero la infraestructura podría ser privada en su mayoría, qué sé yo, los puertos de Rosario son privados, ¿no? Una cosa es que tengas que tener el permiso para hacer un puerto en esta esquina para que no molestes a otro, que las mareas, que el agua, que qué sé yo, y otra cosa es que se tenga que hacer hecho de esa manera. Y salud y educación, que son 2 temas monumentalmente importantes, porque es todo el futuro del país. Mira, vos tenés chicos hoy que no están comiendo, con problemas, no digo que se van a morir de hambre, pero digamos con serios problemas de nutrición. Si ese chico no tiene nutrición, mal puede tener educación. Si tiene nutrición y sin educación, ¿de qué va a trabajar más adelante? Además de lo que ha cambiado el mundo. Es una condena definitiva. Claro, entonces todos estamos muy preocupados por los futuros jubilados, ¿no? ¿Quién nos va a pagar? Todos estamos aún más preocupados por los actuales jubilados, que están cobrando así de poquitito. ¿Y estos chicos? ¿Estos chicos de qué van a poder trabajar? ¿Cuándo van a poder trabajar? Si no están teniendo capacitación y educación mínima. Es cierto, la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, estaría orientado a cubrir ciertas necesidades básicas, ¿no? Pero medio como dijeron, bueno, tomá, la plata arreglate. No hay todo un tejido social que te contribuya a trabajar en eso. Los chicos comen en comedor prácticamente todos los días del año. No es que, uy, qué lindo que coman con la familia, eso obviamente sería el ideal. Claro. Pero sino simplemente que no hay otra forma de satisfacer eso. Vamos a la facultad. ¿Hay un encuadramiento teórico del kirchnerismo desde el punto de vista económico? Es que, si viene siempre por el
ejemplo, viene un neozelandés. Doctora Mondino, ¿me dice qué es el kirchnerismo económicamente hablando? Digamos, es populismo, demagogia y se parece más a un sultanato, el kirchnerato, o sea, en donde hay una absoluta concentración de las decisiones. Eso sería la forma más, digamos, más pedestre de explicarlo. Y si no, podemos ir a las categorías, creo que fue Aristóteles, no me acuerdo, que había identificado las formas de gobierno y su degradación. Platón. Platón, bueno. La democracia, sí, la aristocracia claro. Y la monarquía. La democracia nos estamos degenerando en demagogia. La aristocracia, nosotros tenemos una oligarquía, o sea, y la monarquía no tenemos tiranía. Eso no tenemos todavía, aunque capaz que a alguno le gustaría, pero todavía no tenemos. Sí tenemos la tiranía impositiva, en donde vos no te podés tomar tus propias decisiones con respecto a cuándo y cómo liquidar un impuesto. O sea, tenés que pagarlo, sí, pero déjame que yo decida cuándo lo pague y no me lo saques de la cuenta. O no me hagas que mi proveedor me lo retenga previamente. Claro. Si no te lo pago, castígame. Pero no supongas previamente que tal vez yo no te lo pagaría y por lo tanto me lo quitas antes de que yo haya cobrado. Sí, estás hablando con un autónomo. Sabes que somos los parias del mundo, los castigados, los siempre... Bueno, eso en cuanto a tasa, pero digamos, si vos tenés una empresa que vende lo que fuere, vas a vender, a cobrar dentro de X periodo de tiempo. Vos tenés que pagar el IVA probablemente antes de que cobres. Te van a haber hecho una percepción o una retención claro. previamente. Entonces vos de 100 pesos masiva que vendiste, vos tenés que pagar los 21 del IVA y tuviste una retención de 6, 8, 12, según donde sea. Y no te estoy poniendo los impuestos provinciales y municipales, que también tienen el hermoso ingresos brutos y esas tasas ridículas. Exactamente. Pero déjame que retomo, dijiste... Pero perdón, lo que pagar impuestos no está mal. Pagar qué impuestos claro. y cuánto de impuestos es lo que tendríamos que ver. Pero en la Argentina hay tiranía impositiva. Yo creo que sí, porque no tenés ninguna opción. Claro. No tenés ninguna opción. Déjame que retome algo que dijiste. Hay populismo. ¿Cómo definís? ¿Cómo describo qué es el populismo? Cortoplacismo y el tratar de hacer cosas que satisfagan muy efímeramente. O sea, no me estás diciendo algo que, che, si educás y te preparás y qué sé yo, y vas a hacer fútbol. Fíjate, en el fútbol no existe. Un pibito sabe que tiene que practicar y practicar y practicar y va a empezar como un cebollita y va a llegar. Nadie dice que vas a llegar a jugar como Messi, por empezar, Messi hay uno solo, ¿no? Pero no vas a llegar a la primera división del club de tu barrio a menos que hayas hecho un montón de cosas. Acá te dicen, cualquiera puede. Estás en un municipio y contratas a la hija del primo del sobrino de secretario de Obras Públicas. Y vos decís, pará, tiene que haber algún tipo de conocimiento previo para poder hacer esas cosas. Dijiste populismo, el kirchnerismo es populismo y una segunda calificación que se me escapó. Si querés explicarle a un extranjero es más fácil hablar de kirchnerato, asimilándolo a un sultanato, en donde hay alguien que toma las decisiones porque es dueño. Es distinto a una monarquía. En la monarquía, las monarquías de antes, no las constitucionales que tenemos ahora. En ese momento vos tenías gente que tomaba las mejores decisiones, pero era el dueño de las cosas. En otros países, un sultanato son los dueños. Fíjate todas las empresas que están en manos, directa o indirectamente, de gente que está vinculada al poder. Sí, literal, hay que repasarlas con este tema. ¿Hubo algún momento, viste que Cristina dice podemos volver a hacer, negando su participación en estos 4 años, en el discurso cuando le dieron el honoris causa? 20 años, perdón. No, sin no los son 4, son 20. Claro, pero sin los 4 de Macri son 20. Ah, bueno. Okay. No, digo, pero ella estos 4 años no gestionó. No es la vicepresidenta, el ministro de Interior no es propio, el de Justicia, las cajas, etcétera, etcétera. Las cartas, los videos, y podríamos seguir diciendo. Pero ella dice, podemos volver a hacerlo como lo hicimos en su primera gestión. ¿Fue una gestión exitosa la primera de Cristina? Mira, mucha gente considera exitosa la primera de Néstor, más que la primera de Cristina. La primera de Néstor tuvimos los famosos superávit gemelos, que se debieron a circunstancias muy particulares. Básicamente, la situación del 2002-2003, que había estado tan complejo, en donde con soja que ya estaba sembrada y insumos ya pagados, el dólar pasó de 1 a 3. Entonces había una ganancia extraordinaria y se cobraron retenciones. El problema es que a la siguiente cosecha ya los costos no habían sido pagados, ya lo tenían que pagar todo a 3. No se estaba pagando la deuda externa. Estuvimos consumiendo el capital, por ejemplo, energético, en donde se dejaron de hacer
todo tipo de inversiones en energía, entonces fuiste consumiendo un poquito el capital y tuviste un escenario de precios internacionales maravilloso. Eso con el tiempo fue menos maravilloso, pero sobre todo porque se aumentó el gasto público en forma excepcional. Mira, el promedio de gasto público en Argentina, hasta Carlos Menem, recién había subido hasta el 23, 25% del PBI. Y si nos vamos 10, 20, 30 años para atrás, o hasta Roca, veníamos del 6%. Pero bueno, claro, no importa. Era 20 y algo en los últimos 10, 15, 20 años. Enseguida pasó el 40 y algo. O sea, el Estado comenzó a gastar mucho más en proporción al resto de la economía. Y vos decís, bueno, si te pagan mucho por la soja y los impuestos, si te pagan mucho por lo que fuere, podés, pero se empezó a gastar en forma lo que se llama gasto corriente, básicamente en sueldos, pero no sueldos de maestros y policías. Primero porque no hay muchos y segundo porque ganan muy mal, ¿no? Entonces ahí te está faltando hacer eso. El gobierno de Cristina ya asumió con ese 40 y pico de gasto público de nación, provincia y municipio. No es solo la nación, en donde se sobreexpandió el gasto. Y esto generó un efecto que lo vivimos muy duramente ahora, que es que como para mantener ese nivel de gasto y acabado el dulce transitorio que fue los altos precios de los commodities, que hasta el 2008 estuvo y después se empezó a caer, tuviste una situación muy particular que es, ay, qué tristeza decirlo, que tanto impuesto empezó a asfixiar a las empresas. Las empresas comenzaron a contratar menos gente. Como se contrataba menos gente, se empezó a castigar a las empresas con indemnizaciones altas. Las dobles, la imposibilidad. Sí, bueno, las dobles son más recientes, ¿no? Pero digamos, con mucha restricción para modificar la cantidad de personal que tenías. Había menos contratación de gente porque no había rentabilidad, entonces el gobierno empezó a absorber a toda esa gente con empleo público. Igual que el gasto público se duplicó, el empleo público también subió masivamente, sin duplicarse, pero aumentó un 50-60%. Y esa gente no necesariamente estaba en algo productivo. Entonces, pagás muchos impuestos para que otra gente haga algo que no es muy productivo. Las normas legales se van poniendo cada vez más complejas y es un perro que se muerde la cola, ¿no? Porque la gente dice, che, si lo echan del Estado, ¿a dónde va a ir a trabajar este pobre señor? Y el del sector privado dicen, yo no puedo contratar a más nadie, no me dan los resultados para que valga la pena contratar a alguien más. Entonces hemos creado una situación ahí que está absolutamente trabada. Gente que se podría ir a otro lugar, capaz que le encantaría ir a otro lugar, capaz que estaría capacitado para ir a otro lugar, pero no hay quien lo contrate. Y para pagarle a le cobras tantos impuestos al que podría contratarlo que nos hemos metido en un embrollo espantoso. ¿Qué tiene solución? Voy a esto. Salvo que me digas que sos la candidata a vicepresidente de Milei. Yo te digo cómo se solucionan las cosas y al que le guste que vea si se pueden hacer. ¿Pero es un disparate eso que por ahí leo o que me dicen o es un invento, viste, los periodistas somos así? Los periodistas son así. No, a ver, no me la dejaste picando. En un programa de televisión dijo eso y un periodista dijo, sí, la que encaja en esa descripción es Diana. Pero Javier fue absolutamente taxativo que todos sus miembros va a ser a darlo a conocer recién en el último minuto. Así que voy a contestar algo que he contestado ya. Si yo fuera, no te lo diría. Y si yo no fuera, tampoco te lo voy a decir. Aprovecho la gloria. Pero digo, a mí me ofrece ser conductor de Bailando por un Sueño. Digo, todo me encantó, me gusta, pero no sé hacerlo. No tengo... si me ofrecen conducir el noticiero, la CNN, digo, bueno, por ahí me atrevo. Lo que pasa es que nosotros tenemos la figura del vicepresidente muy desdibujada en los últimos 20 años. Cristina, que ya dice que no está... A ver, voy al revés. Chacho Álvarez, que renuncia cuando algo no le gusta. Después con Duhalde ni siquiera hubo. No hubo. Después tuvimos... después vino Néstor. Con Scioli maltratado. Después vino Cristina con Cobos, más maltratado, humillado, aislado. Después vino Macri con Gabriela Michetti, que sí estuvo a cargo del Senado. Y de ahora tenemos de nuevo a Alberto con Cristina, que dice yo no tengo nada que ver. Entonces, en general se ha desdibujado el rol fenomenal que debería tener el Congreso. Acá también ignoramos al Congreso. Sí, claro. ¿Quién se hace las leyes? Acá te mandan un presupuesto de 1.700 páginas y se pretende la aprobación en 48 horas, ¿no? Queremos hacer la ley de no sé qué cosa y generalmente o pasan años y no se mueve, o en 2 semanas la tenemos que tener.
muy pocas veces se cae un dictamen de comisión, porque se hace muy rápido. Pero la negociación, qué se hace, cómo se hace, qué cosas son importantes, qué prioridades tenemos, esa parte está desaparecida. En parte por la manía esta de los decretos. Viene el presidente, define un decreto. Entonces está muy subestimado la fenomenal tarea que debería ser un Congreso.